Tal vez sigues esperando una señal más clara, una conversación definitiva, una confesión, una prueba que no deje espacio para dudas. Algo tan evidente que por fin te permita decir hasta aquí llegué. Pero escucha esto con atención. La señal ya ocurrió el día en que aceptaste algo que antes habías llamado inaceptable. Ocurrió cuando tuviste que traicionarte para sostener una relación, una amistad, una familia, un trabajo o una situación que ya estaba rompiéndote por dentro. Ocurrió cuando comenzaste a llamarle paciencia a lo que en realidad era miedo. Cuando llamaste comprensión a seguir tolerando. Cuando llamaste amor a quedarte sin paz. Ya cruzaste un límite y quizá lo más incómodo no es reconocer lo que esa persona hizo. Lo más incómodo es reconocer todo lo que tú comenzaste a hacerte para no perderla. Te callaste cuando necesitabas hablar. Sonreíste cuando querías alejarte. Pediste perdón por sentirte herido. Explicaste una y otra vez lo que no necesitaba explicación. Te convenciste de que estabas exagerando porque aceptar la verdad significaba tomar una decisión. Este episodio no viene a darte una señal nueva, viene a cerrar todas las señales que ya viste y que por distintas razones todavía intentas negociar. Porque llega un momento en el que la confusión deja de ser confusión, se convierte en resistencia. Ya sabes lo que pasa, ya viste el patrón, ya reconociste cómo te sientes después de cada conversación, después de cada promesa, después de cada regreso. Lo que falta no es información, lo que falta es que dejes de discutir con la verdad. Reconocer un límite duele porque obliga a mirar cuánto tiempo llevas cruzándolo y por qué no reaccionaste antes. Pero no estás aquí para castigarte. Estás aquí para despertar. El límite grave no siempre es el que otra persona cruza contigo. A veces es el que tú cruzas contra ti mismo cada vez que te abandonas para mantener a alguien cerca. Si esta frase te incomodó, no te vayas. Esa incomodidad puede ser el principio de la claridad que llevas demasiado tiempo evitando. Hoy no vamos a hablar de una señal cualquiera. Vamos a hablar de la señal que aparece cuando ya no puedes seguir fingiendo que no lo sabes. La señal que te obliga a elegir entre seguir perdiéndote o empezar a recuperarte. Y si al escucharme reconoces que ya cruzaste ese punto, escribe en los comentarios. Ya no voy a ignorarlo. No como una promesa para mí, como un compromiso contigo. Casi nunca cruzas un límite de una sola vez. No suele ocurrir con una gran decisión dramática. Ocurre poco a poco, en pequeñas concesiones, en silencios que aparecen insignificantes. En momentos donde dices, solo esta vez, en explicaciones que te das para no mirar el patrón completo. Primero, dejas pasar un comentario que te humilla. Después, una mentira que no quieres comprobar. Más tarde, una forma de control que justificas, porque esa persona ha sufrido muchísimo. Luego empiezas a cambiar tu manera de hablar para evitar conflictos. Cambias tu ropa, tus horarios, tus amistades, tus opiniones, tus planes. No porque alguien te lo ordene, siempre de forma directa, sino porque ya aprendiste que provoca tensión y que te permite sobrevivir en paz por unas horas. Y un día te das cuenta de que llevas demasiado tiempo organizando tu vida alrededor de la reacción de otra persona. Ese es uno de los límites más silenciosos, cuando ya no decides según lo que necesitas, sino según lo que temes que el otro haga.
Te vuelves experto en anticipar estados de ánimo, mides las palabras, lees gestos, escuchas tonos, te preparas antes de hablar, ensayas conversaciones en tu mente, calculas si es el momento adecuado para decir algo tan básico como esto me dolió, no estoy de acuerdo, hoy no puedo o necesito espacio desde afuera. Puedes parecer tranquilo y fuerte. Por dentro, sin embargo, vives en vigilancia. No estás en paz. Estás administrando el peligro emocional. El problema es que cuando esta dinámica se repite, comienzas a perder la referencia de lo normal. Lo que antes te había parecido grave, ahora te parece cotidiano. Lo que antes habrías cuestionado, ahora lo soportas en silencio. Lo que antes protegías, ahora lo entregas para evitar una discusión. Por eso cuesta reconocer el momento exacto. Así que no fue un asalto, sino una erosión. Te acostumbraste a recibir menos, dudar más y conformarte con breves pausas de tranquilidad. Pero el alivio no siempre es paz. A veces solo es la pausa entre dos episodios del mismo patrón. Mira hacia atrás y pregúntate con honestidad: ¿qué cosas hago hoy que hace un año habría dicho que jamás aceptaría? ¿Qué parte de mí tuve que reducir para que esta relación siguiera funcionando? ¿Qué conversaciones dejé de tener porque ya no sabía cómo terminarían? No necesitas respondérmelo ahora, solo necesitas no mentirte, porque cuando identificas la primera concesión, entiendes algo importante. No perdiste tu límite de un día para otro, fuiste alejándote de él cada vez que elegiste sostener la relación a costa de sostenerte a ti. Y si te alejaste poco a poco, también puedes empezar a volver paso a paso. Pero antes de volver, tienes que reconocer dónde dejaste de escucharte. Hay una razón por la que puedes ver una señal con claridad y aún así seguir donde estás. Tu mente intenta protegerte del costo emocional de la aceptación de la verdad. Aceptar la verdad puede significar reconocer que no invertiste años en una relación que no cambió. Puede significar admitir que defendiste a alguien que te dañaba. Puede significar enfrentar la soledad, la culpa, la reacción de la familia, el miedo económico, la incertidumbre o la sensación de empezar de nuevo. Entonces, tu mente busca una salida menos dolorosa. No cambia la realidad, cambia la explicación. Está estresado. Ella no sabe expresar lo que se siente. Tuvo una infancia difícil. No quiso hacerlo. Yo también cometo mis errores. No siempre es así. Cuando estamos bien, estamos muy bien. Quizás si aprendo a comunicarme mejor, todo será distinto. Algunas de esas frases pueden ser ciertas. El problema aparece cuando las utilizas para borrar lo que también es cierto. Te están lastimando, el patrón se repite y tú estás dejando de ser tú. Comprender por qué alguien actúa de cierta manera no te obliga a seguir recibiendo las consecuencias de su conducta. Puedes entender su historial y al mismo tiempo proteger la tuya. Puedes reconocer su dolor sin convertirte en el lugar donde lo descarga. Puedes tener compasión sin abandonar tus límites. Puedes amar a alguien y aceptar que su presencia ya no es segura para ti. Poner un límite no es dejar de amar. A veces es la primera forma real del amor propio. Y distinguir así un error de un patrón. El error se reconoce y se repara y el patrón se repite, se minimiza y termina culpándote por reaccionar. Si después de cada daño hay una promesa, después de cada promesa una breve calma y después de esa calma el mismo daño, no estás frente a una excepción,
estás dentro de un ciclo. Y los ciclos se vuelven más fuertes cuando tu esperanza trabaja para ellos. Esperas la versión amable. Esperas el momento bueno. Esperas que regrese la persona del inicio. Esperas que recuerde todo lo que has dado. Esperas que esta vez el miedo de perderte provoque un cambio real. Pero la esperanza sin evidencia puede convertirse en una forma de autoabandono. No dejes de creer en las personas, deja de creer en promesas sin conducta. Las palabras calman una noche. Los hechos construyen seguridad. Pregúntate, ¿qué ha cambiado realmente? No que dijo, no que juró, no que explicó. ¿Qué conducta sostenida demuestra que el patrón terminó? Si no encuentras una respuesta, quizá no estás esperando un cambio, estás respondiendo una decisión. Y esta es la señal que no puedes ignorar. Cuando necesitas distorsionar lo que vives para poder seguir viviéndolo, ya cruzaste un límite contigo mismo. Puedes convencer a tu mente durante mucho tiempo. Puedes construir explicaciones, justificar silencios, recordar momentos buenos y minimizar lo que duele. Pero tu cuerpo suele reaccionar antes de que tú estés listo para aceptar lo que ocurre. Por eso te cuesta dormir. Por eso sientes un nudo antes de recibir un mensaje. Por eso tu pecho se aprieta cuando escuchas cierta forma de hablar. Por eso revisas el teléfono con miedo. Por eso tu energía cambia cuando esa persona entra en la habitación. Por eso necesitas horas para recuperarte después de una conversación aparentemente normal. Tu cuerpo no está exagerando. Está registrando una amenaza emocional repetida. No significa que cada incomodidad sea una prueba definitiva, pero cuando la tensión se vuelve constante, cuando tu sistema vive preparado para el conflicto, cuando la calma depende de que el otro esté de buen humor, necesitas prestar atención. Ese cansancio no siempre viene del trabajo, también viene de vigilar, adaptarte, callar, reparar y anticipar el agotamiento. Puede ser una señal. Quizá te has vuelto irritable con quienes no tienen la culpa, quizá ya no disfrutas lo que antes disfrutabas, quizá no puedes concentrarte, quizá sientes que todo te pesa, quizá te alejaste de tus amigos porque no quieres contar lo que ocurre o porque estás cansado de defender a la persona que te lastima. La desconexión comienza así. Primero te desconectas del dolor para seguir funcionando y después terminas desconectándote también de la alegría. No puedes apagar una emoción sin reducir el volumen de las demás. Por eso, cuando cruzas un límite durante demasiado tiempo, no solo pierdes tranquilidad, pierdes espontaneidad. Te cuesta reír sin culpa, descansar sin estar pendiente, decidir sin miedo, hablar sin calcular. La vida se vuelve pequeña. Yo también he confundido callar con resistir, pero la resistencia no siempre es fortaleza. A veces es supervivencia prolongada. Mientras olvidamos cómo vivir, no te juzgues por haber resistido. Tal vez fue lo único que podías hacer en ese momento. Pero no conviertas una estrategia de supervivencia en una forma permanente de existencia. Escucha tus señales físicas y emocionales, no para entrar en pánico, sino para recuperar información que has estado ignorando. Así que, ¿qué ocurre en tu cuerpo antes de ver a esa persona? ¿Cómo te sientes después de hablar con ella? ¿Cuánto tiempo tardas en volver a ti? ¿Tu casa se siente como un lugar de descanso o un espacio donde debes estar alerta? Tu cuerpo,
Puede estar diciendo lo que tu boca todavía no se atreve a decir. Y cuando el cuerpo lleva demasiado tiempo pidiendo seguridad, seguir ignorándolo también es cruzar un límite. Hay límites externos y límites internos. El límite externo es lo que no permites que otros hagan contigo. El límite interno es lo que decides no hacerte a ti mismo, aunque tengas miedo de perder a alguien. Este segundo límite es más difícil de ver porque nadie te obliga físicamente a cruzarlo. Lo cruzas cuando niegas lo que sientes, cuando abandonas tus valores para evitar una ruptura, cuando participas en dinámicas que te avergüenzan, cuando mientes para proteger la imagen de alguien, cuando te alejas de quienes te aman porque no quieres escuchar lo que ya sabes. También lo cruzas cuando conviertes tus necesidades en un problema, cuando te dices que pides demasiado por querer respeto, coherencia, tranquilidad o reciprocidad, cuando aceptas explicaciones que no aceptarías para alguien que amas, cuando te hablas con una crueldad que jamás usarías con otra persona. Tal vez el otro te ha dicho que eres difícil, sensible, dramático, desconfiado, complicado, y con el tiempo comenzaste a repetir esas palabras dentro de ti. Así funciona la pérdida del límite interno. La voz que te disminuye deja de venir solamente de afuera. Empieza a hablar desde tu propia mente. Entonces, ya no necesitas que alguien te calle. Tú mismo editas lo que vas a decir. Ya no necesitas que te convenzan de que exageras. Tú mismo dudas antes de sentir. Ya no necesitas que te pidan que te quedes. Tú mismo encuentras razones para no irte. Ese es el punto más peligroso del patrón, cuando el control se vuelve interno. Pero también ahí comienza tu recuperación. Ojo con esto, porque si una parte de ti aprendió a abandonarse, otra parte puede aprender a protegerse. Así que no necesitas recuperar de golpe a quien eras. Puedes construir una versión más consciente, firme y compasiva contigo. Empiezas por una pregunta sencilla. ¿Qué estoy haciendo para mantener esta situación? ¿Qué va en contra de mis propios valores? Quizá estás callado, suplicando, justificando, prestando lo que no puedes perder, aceptando faltas de respeto o esperando una disculpa que nunca llega. No te preguntes solamente qué te hicieron, pregúntate qué estás permitiendo que siga ocurriendo a través de tu silencio, de tu miedo o de tu esperanza. Esto no es para culparte, es para devolverte el poder. Mientras toda la responsabilidad esté fuera, solo podrás esperar. Reconocer tu parte no es culparte del daño, es asumir la responsabilidad de protegerte. Así que la señal que no puedes ignorar es esta. Ya no te reconoces en las decisiones que estás tomando. Y cuando para sostener una relación tienes que traicionar la relación contigo mismo, el precio ya es demasiado alto. Cuando por fin ves el patrón, aparece una pregunta dolorosa. ¿Cómo pude permitir tanto? Quizás repasas conversaciones, fechas, promesas y señales. Recuerdas momentos en los que pudiste alejarte. Piensas en consejos que no escuchaste, en oportunidades que dejaste pasar, en personas que se cansaron de advertirte. Y entonces el dolor por lo vivido se mezcla con vergüenza por haberte quedado. Pero escucha, castigarte no repara el tiempo, solo prolonga el abandono. No eras la misma persona que eres ahora. No tenías la misma información, la misma claridad ni la misma fuerza. Tal vez estabas enamorado. Tal vez dependías económicamente. Tal vez tenías hijos, miedo, culpa,
presión familiar o una historia personal que te enseñó a confundir amor con sacrificio. Tal vez aprendiste que aguantar era virtud, irte era fracasar y poner límites era egoísmo. No juzgues tu versión pasada con la conciencia que recién estás construyendo. Si necesitas asumir responsabilidad, pero responsabilidad no es humillarte. Responsabilidad es mirar lo ocurrido y decidir que no vas a repetir. La culpa dice, soy débil por haberme quedado. La responsabilidad dice, ahora lo veo, voy a protegerme mejor. La culpa te deja atrapado en el pasado. La responsabilidad te devuelve al presente. También necesitas aceptar que quizás aún sientas cariño. Reconocer un límite no elimina los recuerdos buenos. No borra los momentos en los que esa persona te apoyó, te hizo reír, te hizo sentir visto. La mente humana puede sostener dos verdades al mismo tiempo. Alguien pudo darte cosas valiosas y también hacerte daño. No necesitas convertirlo en un monstruo para justificar tu límite. No necesitas odiar para alejarte. No necesitas mostrar que todo fue mentira. Solo necesitas aceptar que lo bueno no cancela lo dañino. No necesitas una conclusión absoluta sobre quién fue esa persona. Las personas son complejas, pero tus límites pueden ser claros. Puedes decir, sé que tuvo momentos buenos y aún así esta relación me destruye. Puedes decir, reconozco su dolor y aún así no voy a seguir recibiéndolo. Puedes decir, lo amé y aún así necesito salir de este patrón. No esperes dejar de sentir para empezar a protegerte. A veces el límite se pone con lágrimas, dudas y miedo. La valentía no es ausencia de emoción, es actuar de acuerdo con tu verdad, aunque tu emoción todavía esté alcanzándote. Perdónate por lo que no supiste. Perdónate por no haber creído. Perdónate por haber regresado. Pero no uses el perdón como permiso para volver a traicionarte. Despertar tarde sigue siendo despertar. Y desde el momento en que lo ves con claridad, ignóralo. Ya no te protege, solo te devuelve al mismo lugar. Muchas personas creen que ya pusieron un límite porque explicaron lo que les dolía, pero explicar no es lo mismo que limitar. Un límite no es una petición infinita, no es una amenaza que nunca se cumple. No es repetir 20 veces la misma conversación esperando una respuesta, aunque sea distinta. Un límite es una decisión sobre lo que tú harás cuando una conducta ocurra. Puedes decir, no aceptaré insultos, pero si los insultos continúan y tú permaneces en la conversación, discutes durante horas y luego actúas como si nada. El mensaje real no lo da tu frase, lo da tu conducta. No siempre es fácil, pero el límite necesita una consecuencia real, proporcional y segura. A veces la consecuencia es terminar una conversación. A veces es dejar de prestar dinero. A veces es no compartir información íntima. A veces es dormir en otro espacio, pedir apoyo, documentar lo que ocurre, acudir a un profesional, separar cuentas, cambiar rutinas o preparar una salida. Y en situaciones de violencia, amenazas o riesgo, el límite no debe ejecutarse de manera impulsiva ni en soledad. La prioridad es la seguridad. Buscar apoyo profesional, familiar o institucional no es exagerar, es protegerte. No todos los límites requieren terminar una relación, pero todos quieren que dejes de participar de la misma manera en aquello que te daña. La otra persona puede reaccionar mal, acusarte de egoísta, prometer, llorar o decir que has cambiado. Y quizás si cambiaste dejaste de estar disponible para una dinámica que dependía de tu silencio.
La reacción del otro no determina si tu límite es válido. Si alguien solo te considera bueno cuando obedeces, no está valorando tu bondad, está valorando tu disponibilidad. Por eso el límite debe nacer de una convicción interna y no de la esperanza de que el otro lo apruebe. Si necesitas su permiso para protegerte, todavía no es un límite, es una negociación. Empieza por algo concreto. Elige una conducta que ya no tolerarás. Define qué harás cuando ocurra y compártelo con alguien de confianza. El límite puede sonar así: si vuelves a insultarme, terminaré la conversación. No voy a prestar más dinero. No voy a responder mensajes durante la madrugada. No voy a ocultar esto para proteger tu imagen. No volveré a discutir sobre hechos que ya están claros. Necesito distancia y la voy a tomar. No expliques de más. Cada explicación puede convertirse en una puerta para negociar tu decisión. La claridad no necesita discursos interminables. Y recuerda, el límite no se demuestra cuando lo pronuncias. Se demuestra cuando llega el momento de sostenerlo. Después de poner un límite puede aparecer ansiedad, puedes sentir culpa, nostalgia, dudas y una necesidad intensa de volver atrás. No confundas esa reacción con una prueba de que te equivocaste. Tu sistema está acostumbrado a una dinámica. Incluso cuando una dinámica dañina puede sentirse familiar. Y lo familiar, aunque duela, a veces parece más seguro que lo desconocido. Por eso puedes extrañar a alguien que te lastimó. Puedes querer escribirle justo después de decidir alejarte. Puedes recordar solamente los momentos buenos. Puedes pensar: quizá exageré, tal vez esta vez sí cambie. No voy a encontrar a nadie. No puedo con esto. Solo esas ideas no siempre reflejan la verdad. Cuando una relación alterna dolor y alivio, rechazo y acercamiento, la incertidumbre puede hacer que te aferres más, no porque sea sano, sino porque quieres recuperar el momento bueno. Por eso, salir no siempre se siente inmediatamente como libertad. A veces primero se siente como vacío. Necesitas saberlo para no interpretar el vacío como una señal para regresar. La recuperación no empieza con certeza absoluta. Empieza con pequeñas acciones de coherencia. Dormir una noche sin discutir. Volver a hablar con alguien que te dé confianza. Comer con calma. Recuperar una actividad. Ordenar tus documentos, revisar tus finanzas, pedir ayuda, escribir lo que ocurrió antes de que la nostalgia cambie el recuerdo. Haz una lista de los hechos, no de las promesas, no de lo que querías que pasara, de lo que realmente ocurrió. Léela cuando la duda intente reescribir tu historia. También prepárate para el duelo. No solo lloras a una persona, lloras el futuro que imaginaste, la versión de ti que querías ser dentro de esa relación, el tiempo invertido y la esperanza de que todo terminará de otra manera. Ese duelo merece respeto, pero no conviertas el dolor de despedirte en una razón para regresar a lo que te estaba destruyendo. No todos los días te sentirás fuerte. Un mensaje, una canción, una fecha pueden moverte. Eso no exige retroceder, significa que atraviesas un proceso si vuelves a caer. No uses una recaída para justificar el abandono completo. Detente, observa, pide apoyo, restablece el límite. La recuperación no siempre es una línea recta. Lo importante es que dejes de romantizar el regreso. Volver sin cambios reales no es una nueva oportunidad. Es reingresar al mismo ciclo con una esperanza renovada. Tu miedo puede acompañarte,
pero no tiene que dirigir tu decisión. Y quizás por primera vez en mucho tiempo la pregunta no es ¿qué hará esa persona si me alejo? Sino ¿qué me ocurrirá a mí si digo quedándome? Esa pregunta puede salvarte de ignorar otra vez lo que ya sabes. Durante este mundo hablamos de señales que no mienten. Señales en la forma de sentir, en los patrones, en el desgaste, en el miedo, en la confusión, en la necesidad de justificar, en el apego a quien te daña y en la dificultad para soltar. Pero ninguna señal sirve si la conviertes en contenido que entiendes y luego olvidas. No necesitas aprender 20 conceptos más para justificar una decisión que tu cuerpo, tu historia y tu experiencia ya están sosteniendo. A veces consumir información se vuelve otra forma de posponer. Ves videos, lees frases, escuchas consejos, identificas patrones, compartes publicaciones y dices, eso me pasa, pero al terminar vuelves a la misma dinámica sin cambiar nada. La claridad sin acción puede convertirse en una nueva jaula. No porque entender no sea importante. Entender te ayuda a nombrar lo que ocurre, pero llega un punto en el que necesitas pasar de la identificación a la decisión. No termines esta serie pensando solo en la otra persona. Piensa en la relación que construyes contigo y en cuánto tardarás en escucharte la próxima vez que aparezca una señal. La meta no es desconfiar de todos, es dejar de desconfiar de ti. Que si algo te duele, no lo minimices de inmediato. Que si una conducta se repite, observes el patrón. Que si alguien cruza un límite, no borres tu propia percepción. Para proteger el vínculo que sientes y necesitas ayuda, la pidas antes de quedarte completamente aislado. Esta serie no puede elegir por ti. Yo no conozco todos los detalles de tu vida. No puedo decirte desde una pantalla qué decisión exacta debes tomar, pero sí puedo recordarte algo. Ninguna relación sana exige que desaparezcas para funcionar. No deberías tener que abandonar tu voz, tu dignidad, tu salud, tus vínculos, tu seguridad o tu identidad para demostrar amor. Y si ya cruzaste ese límite, todavía puedes volver. No puedes recuperar el tiempo, pero sí la dirección. Convierte lo vivido en una frontera nueva. Hasta aquí llegó lo que permitía. Desde aquí empieza lo que voy a proteger. Ese cambio no se anuncia con una frase perfecta, se construye con decisiones pequeñas y sostenidas. Hablar con alguien, pedir una cita, guardar dinero, dejar de responder, documentar, descansar, poner distancia, volver a tu familia, retomar un proyecto, decir la verdad, aceptar que necesitas ayuda, salir de la negación. Elige una acción real en las próximas 24 horas. No una promesa abstracta, una acción que demuestre que esta vez te escuchaste. Y si toda esta serie te ayudó a ver algo que antes no podías nombrar, compártela con alguien que esté intentando entender por qué ya no se reconoce. A veces una señal llega a tiempo porque alguien se atrevió a enviarla. Llegamos al final de este mundo, pero quizá para ti este no sea un final. Puede ser el primer momento en mucho tiempo en el que dejas de mirar hacia afuera y empiezas a volver hacia ti. No será fácil poner límites. Puede mover relaciones y rutinas completas. Pero perder una dinámica que te destruía no es perderte, es dejar de perderte. Quizá esperaste que la otra persona entendiera, reconociera el daño o te diera la explicación que necesitabas. Tal vez ese cierre nunca llegue desde afuera.
A veces cerrar significa aceptar que no recibirás una versión más clara de alguien que siempre se benefició de mantenerte confundido. Significa dejar de perseguir respuestas que ya están escondidas en la conducta. Significa reconocer que el patrón completo es la respuesta. El cierre no siempre es una conversación, a veces es una decisión silenciosa. No voy a seguir negociando mi dignidad. Después comienza otra tarea. Confiar de nuevo en tu percepción. Recibir cariño sin sentir deuda. Decir no sin defenderte durante horas y no confundir intensidad con amor. Eso toma tiempo. Cada vez que te escuchas y sostienes un límite, demuestras que ahora sí estás de tu lado. Así reconstruyes la relación contigo. Quiero que recuerdes esta frase cuando vuelvas a dudar. No necesitas otra señal cuando ya tuviste que romperte para quedarte. No necesitas tocar fondo para validar tu dolor. No necesitas que todo empeore para darte permiso de actuar. No necesitas esperar a que nadie esté de acuerdo. Ya cruzaste un límite. La señal no es una condena, sino una oportunidad para dejar de justificar y regresar al lugar donde siempre terminas perdiéndote. Ahora bien, cerrar este mundo también exige mirar el inicio con otros ojos. Cuando comenzaste esta serie, quizá escuchabas las señales buscando entender a otra persona. Hoy puedes volver al primer episodio y escucharlo desde una conciencia distinta, ya no para descubrir si alguien te está haciendo daño, sino para revisar en qué momento comenzaste a ignorarte. Cuando termine este video, vuelve al episodio 1, no para repetir la serie, sino para revisar tu historia con una mirada nueva. ¿Qué señales reconoces y qué decisiones deben cambiar? Ese regreso crea un círculo, pero no el mismo ciclo, porque tú ya no eres la misma persona que empezó. En los comentarios, no cuentes solo lo que te hicieron. Escribe qué límite vas a proteger desde hoy. Yo empiezo. No voy a volver a llamar amor a todo aquello que me obliga a abandonarme. Gracias por caminar conmigo durante este mundo. Incluso cuando el contenido incómodo o removió recuerdos que preferías evitar, este mundo termina aquí. Pero tu claridad no. Ahora te toca hacer algo con ella. Porque la señal ya apareció, ya la viste, ya la sentiste. Y esta vez no puedes ignorarla. Soy Andrés FD. Me encantó manejar este mundo de las señales que no mienten contigo. Vence el caos, despierta tu fuerza.